En esta tarde nos volvemos a encontrar, cada uno desde su hogar, pero espiritualmente unidos para compartir la celebración de la pasión del Señor. Vamos a alimentarnos del pan de la palabra y adorar la cruz del Señor. Hoy no hay misa, por eso en el altar no hay candelabros ni manteles, pero no estamos de luto. Tenemos la certeza del amor de Cristo que se entregó hasta las últimas consecuencias y nada nos podrá separar de Él. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era la de un ser humano. Así también, él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino,
y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Pero eso le dará una parte entre los grandes, y él repartirá el botín juntos con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contra entre todos los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. A ti, Señor, me confío, no quedaré defraudado. Sálvame, Señor, por tu justicia. Escúchame, ven pronto a librarme. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Ven a sacarme del lazo que me echaron, porque tú eres mi defensa. Yo pongo mi vida en tus manos, tú, Señor, que eres fiel, me librarás. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Señor, qué grande es la bondad que tienes reservada a tus fieles. Bendito sea el Señor que me mostró su gran misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario,
Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos Judas, el traidor, que también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice
mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Pero para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo:
A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, le traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tomen ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros no tenemos una ley, tenemos una ley. Y según esta ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta circunstancia no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque se hace rey, se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Pueblo clama misericordia, Señor. Pueblo clama, ten piedad, Señor. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús,
Tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el día del gran silencio. Casi que toda palabra
está de más hoy, simplemente contemplar el misterio que estamos celebrando. La palabra ha sido crucificada, por eso también es el momento del silencio de toda palabra. Ignacio de Loyola propone en los ejercicios pedir al Señor lo que quiero, lo cual es propio pedir. Dolor con Cristo doloroso, cuando propone la meditación sobre la pasión del Señor. Quebranto con Cristo quebrantado, roto, quebrantado en la cruz. Lágrimas y pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Podría uno releer el texto que ayer citábamos de la carta a los Gálatas. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Pascal, ese gran pensador, decía que Jesús está crucificado hasta el fin del mundo. Crucificado en los enfermos, en los que han perdido algún ser querido, en los que en estos días han perdido el trabajo, en los que están solos, en los que tienen miedo o están angustiados. Y podríamos decir que no hay gesto de la pasión que no sea para todos y por mí. La gran pregunta que podremos hacernos para meditar la pasión es: ¿entramos o no? Y sentir la invitación que Jesús nos hacía desde el Domingo de Ramos: ¿querés venir conmigo? ¿Venís conmigo? ¿Entrás conmigo? El Evangelio de San Lucas, cuando narra la subida de Jesús a Jerusalén, tiene una frase impresionante. En el capítulo 9, versículo 51, dice que Jesús endureció el rostro, puso la cara firme, se afirmó en su voluntad de subir a Jerusalén, se afirmó en su decisión, tomó la decisión. También para nosotros es una invitación a caminar con Jesús, a subir con Él, como veíamos el Domingo de Ramos, a Jerusalén, que es un lugar elevado, a la cruz y al Padre, el último éxodo del Señor. En la cruz el Señor está despojado, es la historia de un despojamiento. Y nosotros los cristianos seguimos aún despojados. Es el amor loco de Dios, según dicen los místicos, alguien que se despoja. Lo recordábamos el himno a los filipenses, ¿no? Filipenses 2, siendo Dios hizo hombre, siendo hombre se hizo esclavo. Ayer lo veíamos a los pies de los discípulos y siendo esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Y en estos días podemos pensar en todos los despojados de la historia y también en todos los que sentimos de alguna manera que esta pandemia que estamos viviendo es un despojo también. Hemos perdido seguridades, hemos sido despojados de las seguridades, hemos tenido que recluirnos y estamos despojados de amistades. Muchos fueron despojados de su trabajo, algunos han sido despojados de sus seres queridos. Hemos sido despojados del tiempo libre de alguna manera que también suponía. Es la historia de alguien que fue despojado como el Señor, ¿no? Fue despojado de los discípulos, fue despojado de su ropa, de su manto, de los afectos, de la propia vida que la entrega por amor a nosotros. Y podríamos recordar aquello que decimos, que el discípulo no es mayor que el maestro. También nosotros estamos llamados a vivir en la vida ese ir siendo despojados junto con Él para entrar con Él también en la gloria. Citábamos el otro día a Romano Guardini, que decía que hay un rincón de Jerusalén que el Señor nos reserva para nosotros. En una calle, en la última cena, junto a la cruz, el Señor nos espera. Y podríamos preguntarnos también, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra respuesta a esa invitación del Señor
a ir con Él, a caminar con Él. Venid conmigo. Cristo crucificado es, en el fondo, el libro abierto que tenemos que leer. Está abierto como se abre un libro. Es la palabra viviente, la palabra crucificada. En Él tenemos que aprender a leer. Libro crucificado con los brazos abiertos, que una y otra vez tenemos que meditar y leer. Frente a la pasión o se huye o se permanece. Y en el fondo la experiencia fue esa de los discípulos, lo abandonaron. Incluso Pedro, que se había afirmado que estaba dispuesto a ir a la muerte por él. Y el Señor se lo recuerda: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro, muy seguro de sí mismo, autosuficiente. Dicen que el camino de Pedro es el camino que tiene que hacer todo cristiano. Pedro siempre se afirma en su voluntad: aunque todos te abandonen, yo no. No te suceda eso, Señor. Ese camino del yo al tú, al final dirá: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Queremos pedirle al Señor la fuerza para permanecer en Él, sabiendo que en las heridas de Jesús son sanadas nuestras heridas, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras angustias. Queremos permanecer con María. Estaba la madre, junto a la cruz de Jesús estaba la madre. Aprender de María, que es el modelo de todo discípulo y que es el modelo de todos los que seguimos a Jesús, que permanece fiel, aún en el misterio de la cruz. Lo que nos salva es la vida de Jesús, no la muerte de Jesús. El vivir como Él vivió, de cara al Padre y de cara a los hermanos. Le pedimos al Señor poderlo acompañar, como decía también San Ignacio, en la pena, para poderlo acompañar en la gloria. En el desierto, cuando eran mordidos por la serpiente, levantaban aquella serpiente de bronce y quedaban sanados. Esta pandemia también nos ha mordido a todos de alguna manera, ¿no? Ha sido como ese pequeño bichito que ha afectado la humanidad entera. Volvemos la mirada al Señor, que está entre el cielo y la tierra. Queremos volver la mirada a Él, en ese punto de unión de lo humano y lo divino, lo vertical y lo horizontal del misterio de la cruz. Y queremos decirle de nuevo hoy al Señor: te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Y podemos recordar aquella afirmación que es: de la cruz de Cristo que ha venido la alegría al mundo entero. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones,
protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Arturo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor llamó primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara el reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre
conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantamos hoy la cruz victoriosa del Señor para adorarla. En el madero de la cruz, Jesús venció todo mal, todo lo que hay de muerte en nosotros. Del árbol de la cruz brota una fuente de vida. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid, adoremos. Venid, adoremos.
El Señor, levantado en alto, atrae nuestros corazones hacia Él. Dirijamos nuestra mirada y nuestro amor hacia la cruz y adorémosla en silencio. Queridos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió el género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre, fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del Hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser la madre de todos los hombres. Así, María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordemos también el dolor de la Madre. Se encontraba la Madre dolorosa junto a la cruz llorando, en que el Hijo moría suspendido. Con el alma dolida y suspirando, sumida en la tristeza que traspasa el acero de una espada, que afligida y que triste se encontraba de pie aquella bendita Madre del Hijo único de Dios. Cuánto se dolía y padecía esa piadosa madre, contemplando las penas de su Hijo. Madre, fuente de amor, que yo sienta tu dolor, para que llore contigo. Quiero estar a tu lado y asociarme a ti en el llanto, junto a la cruz
de tu Hijo. Cuando llegue mi muerte yo te pido, oh Cristo, por tu madre, alcanzar la victoria eterna. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor mío, Jesucristo, perdón a todos los que están participando de esta celebración desde sus hogares. Los invitamos a unirse espiritualmente en esta comunión. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora
No me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón, por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana tendremos la vigilia pascual a las 20 horas y el domingo la misa de la Pascua a las 19 horas desde aquí de la catedral por este mismo medio. También el domingo a las 9 de la mañana nuestro obispo va a celebrar la misa por medio de la radio 41. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.